Hola, yo soy Cristina, esta es la casa de la Plaza de las Tazas 11, que es uno de los patios del concurso, y os invito a que paséis. Bueno, pues ya estáis en el zaguán de la casa, que yo estoy muy orgullosa de mi zaguán, porque en él he recogido lo que era la historia de esta casa de vecinos, que aunque es una casa como todas las casas, para mí tiene la particularidad de que en las fotos y en los textos he recogido los nombres de casi todos los que fueron los vecinos, que fueron muchísimos, y he querido tener esa maravillosa foto de las vecinas, de un grupo de vecinas, el día feliz en el que recogieron el primer premio, y un collage en el que quería representar que el patio, viviendo 100 personas en la casa, era un lugar de vida intensa, absolutamente lleno de gente siempre, de todas las vecinas en sus ocupaciones habituales. Bueno, ya que hemos empezado a caminar por lo que era un antiguo callejón, porque esta casa ha cambiado un poquito cuando la hice y todo esto era un callejón que venía desde la entrada, y aquí ya realmente se pasaba a la casa de vecinos. Lo que estáis viendo ahí en el zaguán, ahí tengo un poco cosas de recuerdos familiares, bueno, unos cuadros que representan mi casa, también fotos de esta casa, y sobre todo es un armario que es recogido de otras personas que vivieron aquí antiguamente y que yo reformé para dedicarlo un poquito a las cosas de mi casa, de mi familia que recibí hace unos años cuando desaparecieron mis padres. Y bueno, pues ahí tenéis también un poco el recuerdo de los pocos premios que he ganado algunos, y deciros que todas estas puertas y todas estas cosas son puertas y muebles y todas las cosas que son, todos tienen su recuerdo particular de dónde salieron, ¿sabes? Así que, si queréis, seguimos al interior. Bueno, ahora os voy a contar un poco, porque me parece fundamental que os cuente un poco toda la vegetación de este lugar, de cuándo data, porque claro, lógicamente de cuando yo encontré esta casa cerrada y vacía y arruinada, lo que más me impresionó era que era un lugar en donde había vegetación, no mucha, pero las parras antiguas, las celindas, habían cubierto prácticamente todas las ruinas en las que se habían convertido las habitaciones. O sea que lo que yo conocí aquí fue el cielo, las ruinas y todo comido por las celindas, que en ese momento, que era más o menos por este tiempo, estaban maravillosas. Y me pareció que era un espléndido lugar para poder vivir y crecer un poquito aquí con algunas plantas, ¿no? Y aquí, bueno, pues todo esto ya es un bosque, pero todo esto nació hace 38 años y tengo aquí pues toda la variedad. En general son variedades que son las habituales de los patios, aunque aquí tienen un tamaño más grande porque caben. O sea, ahí hay una planta que ahora mismo va a abrirse unas flores como de cera, así, racimos de flores, que se llaman andinas y que las conocemos, las podréis ver en muchos patios, pero en un tamaño pequeñito. Pero aquí ya todo esto se desmadra, porque además creo que siempre pasará que las plantas, cuando hay muchas cerquitas, se potencian unas a otras y acaban siendo pues árboles, ¿no? Prácticamente árboles. Aquí tenemos una colección de unos helechos que son todos los cuernos de arce y algún otro que son muy bonitos, y las begonias, que este es su rincón favorito, que hay de varios tipos de begonias y también se desarrollan maravillosamente. Bueno, pues ya estamos, digamos, en el corazón del patio.
que bueno, es enorme. Este lugar Córdoba es una ciudad muy particular y en este patio se puede explicar muy bien cómo es la estructura de la ciudad, que tiene unas manzanas muy grandes, unas calles muy estrechitas, unas manzanas muy grandes, y a veces en el corazón de esas manzanas hay mucho espacio que debió de ser huertos, lugar de tener animales, de gallineros también. Concretamente, esta casa fue un picadero de caballos hasta el comienzo del siglo XX. Justo el primer año del siglo XX, esta casa se ha convertido ya en una casa de vecinos. Los dueños han edificado una serie de habitaciones alrededor y ya es una casa en la que empiezan a vivir las 19 familias que fueron luego cambiando lógicamente a lo largo de tantos años y fueron ocupando cada familia una habitación. Por eso digo yo siempre que debía de ser aproximadamente 100 personas las que vivían en el patio. Estos que están aquí son mis vecinos, porque yo tengo vecinos que viven aquí, bueno, y algunas personas de las que me ayudan muchas veces aquí con el patio. Y bueno, pues hacemos un poco, aquí conservamos un poquito el modo de vida que era la vida normal de las casas de vecinos que son el origen de la fiesta de los patios. Es decir, que se convivía. Uno de los valores fundamentales es que parte de la vida se hace comunitaria, que se comparten alegrías, penas y celebraciones, desde luego, sobre todo, que se ayudan unas personas a las otras. O sea, esa es un poco la idiosincrasia del patio, es la comunidad y la vegetación servía sobre todo para dignificar y convertir en un paraíso un espacio que era muy precario, que no tenía realmente ninguna circunstancia especial. Entonces aquí, pues aunque ahora mismo lo que vemos son la vegetación, los árboles que no son árboles muy antiguos, solamente tienen 38 o 39 años. Pero aquí en este patio siempre ha habido plantas, había unas parras que los rodeaban todo, y esto que era un humilde patio con una galería alrededor y habitaciones que rodeaban todo, porque esta parte de jardín fueron también habitaciones, pues se convertía en un lugar paradisíaco porque era fresco en verano, estaban siempre las mujeres, ya sabéis que andaban con una brochita de cal para arreglar cualquier desperfecto, y las casas de vecinos, que eran muy precaria la construcción, mientras vivía gente, había mujeres que repasaban las paredes y le daban manitas de cal, había hombres que le ponían una teja cuando había una gotera. Se mantenían muy bonitas, estéticamente era una cosa muy rústica, pero muy bonita, muy conseguida, y toda la vegetación que entonces estaba hecha en latas de conservas, que los lateros convertían en contenedores para flores, o en regaderas, o en barreños, en fin. Las latas de conservas eran un tesoro, pues eran las que estaban por las paredes, porque como podéis imaginar, 100 personas en este patio, que entonces era más chico, no había mucho sitio para poner plantas en el suelo. Las plantas, había algún arriate, pero en general estaban colgadas en las paredes, que es como recordáis que son los patios principales de Córdoba. Bueno, os voy a seguir contando un poco todo lo que estáis viendo. Ahí ahora mismo tenemos una planta que también es muy singular en los patios y que de alguna manera recuerda algunas plantas que aparecen en los cuadros de Julio Romero de Torres del principio del siglo XX, porque entonces no estas, pero las plataneras, que son muy similares a estas plantas, pues las había en los patios. Aquí estas plantas tienen 6 años o una cosa así, porque antes aquí había una preciosa palmera que además yo le tenía muchísimo cariño. Era un poco, en aquel momento era la planta más simbólica. Tenía una palmera que tenía 3 metros o 4 cuando yo conocí esta casa, pero que a lo largo de los 40 años casi que llevamos viviendo,
pues se desarrolló y se hizo preciosa, enorme, y un día, hace unos años, sabéis que la plaga esa del picudo rojo acabó con gran parte de las palmeras. Entonces, ahí estaba esa palmera que en los cuadros de la entrada aparece como una palmerita pequeña y que tuvo su vida y su muerte aquí. La planta también quizá más característica y que forma el escenario principal es esa bugambilla que, como casi todas las plantas importantes del patio, tiene los mismos 38 o 39 años, que es una bugambilla clásica, es una bugambilla clásica. Ahora mismo veréis que hay muchísimas bugambillas de unos colores mucho más brillantes, pero esta bugambilla es la bugambilla antigua y es, para mi gusto, pues no sé, quizá combinando con mis años, lógicamente, tiene el encanto de una cosa que es más natural, no ha tenido tanta intervención y tanta selección como las maravillosas bugambillas actuales que son resplandecientes y que ocupan una barbaridad. Esa bugambilla compite ahí encima de todo esto, compite con un rosal de rosas pequeñas amarillas que también tiene los mismos años y unas veces gana uno y otras veces gana otro, y este año pues yo creía que había ganado el rosal, pero la bugambilla ha surgido ahí en todo su esplendor. Aquí hay otra planta que también es una planta bastante singular, que es un bambú. No suele haber bambús en los patios, pero sin duda este ha encontrado el sitio. ¿Sabe? Como veis hay un pozo, entonces contaros, quizás es interesante que en el subsuelo, pero solamente a 8,5 metros así, toda esta zona de la ciudad pasa el agua que viene de la sierra por unas capas de grava que está a esa profundidad. Entonces toda la vegetación se desarrolla muy bien. En general, en los solares que hay en el casco histórico, por esta zona de la Jerquía, encontramos enseguida los árboles, los parajes, la vegetación rápidamente alcanza un grado de humedad que le permite desarrollarse muy bien. Ahí el pozo es un pozo que gracias a Dios en esta casa no se había cegado, porque pozos existieron en casi todas las casas, pero aquí permaneció. Cuando pusieron el agua, la red de agua potable, en muchas casas desaparecieron los pozos porque eran un peligro para los niños, en fin, que ya no hacían falta, se cegaron, pero aquí, como había unas grandes pilas de lavar y algunas de las mujeres que vivían en el patio lavaban la ropa de la calle, iban a la calle, recogían la ropa, la lavaban aquí, la tendían, pues el pozo se mantuvo y está en perfectas condiciones. Y además para mí pues también me recuerda esa parte de la historia de la casa en la que las mujeres, que eran las que mantenían la vida del patio, además eran mujeres todas trabajadoras que unas cosían, otras lavaban ropa aquí, y en el patio estaban los niños, la ropa tendida, las 10.000 latas de flores, en fin, que esto estaba bastante lleno, pero entonces debía de estar realmente lleno. Ahí hay una alberca, aquí esto fueron habitaciones antes, cuando la casa que yo tanto me gusta recordar, aunque no la conocí en pleno esplendor, y yo prolongué el jardín que no necesitaba tantas habitaciones, y tenemos esa alberca que sirve un poco también para recordar, para tener el ruido del agua, que es un poco característica de los jardines andaluces, y también para refrescarse en verano si se quiere, pero es más para disfrutar del sonido del agua. Bueno, llegamos a lo que yo le llamo el jardincito. Yo le llamo el jardincito a esto porque tiene más aspecto de jardín, deja de ser realmente tan parecido a un patio. Esta parte es, para mi gusto, muy interesante de recordar cómo fue cuando estaba habitado por la casa antigua de vecinos y cómo es ahora. Entonces aquí la vegetación, toda la vegetación
es de hace 38, 39 años, como os he contado, pero aquí ahora mismo hay una planta que es singular y que además ha ganado un premio que es eso que es un drago, es el árbol nacional canario. En general no alcanzan esa altura aquí, bueno, pues no sé, supongo que porque quiere verlo todo desde arriba, pues ha crecido más de lo normal. Pero todo esto, que empezó a ser jardín hace esos 38 años, eran habitaciones. Aquí había solo un pequeño patio que le daba luz a esta parte, se pasaba desde el patio grande de allí, se pasaba por un pasajito, se llegaba aquí y aquí había todo habitaciones y un pequeño patio que tenía otro pozo, pero ese pozo sí, cuando yo conocí la casa ya había desaparecido. Pues ahora mismo tenemos aquí pues tenemos lo de siempre, la palmera, el ciprés, el naranjo, que son como si dijéramos el grupo fundamental que en nuestra memoria está en los patios, en los jardines andaluces. Hay una celinda que es también un poco recordar lo que eran las celindas del patio que yo conocí. Y ahí hemos puesto un pequeño invernadero que tiene cactus y una zona en donde queríamos recoger lo que son las plantas más relacionadas con el agua. Tenemos un cierto lugar de agua y tenemos pues las calas, los que llamamos paragüitas, que son papiros, y esas plantas que viven muy bien con el agua. Y aquí tenemos, claro, aquí tenemos el rosal que compite con la bugambilla, que es este de aquí, que se viste de flores un poco antes de la fiesta esta, y un jazmín que se vestirá de flores un poco después de la fiesta. Creo que tenemos una colección de plantas y allí una glicinia que no acaba de ser enorme como espero que sea dentro de unos años. Y yo creo que ya un poco más os puedo contar, que espero que nos visitéis, que recordéis que los patios nos deben de llevar en nuestra imaginación siempre a una vida difícil, de un siglo de vida difícil, de mucha gente ayudándose unos a otros, también peleándose, pero generalmente con una relación buena, y que debemos de conservarlos y de cuidarlos y de celebrar siempre que existan estos paraísos.